esa es, o sea, entonces el cáncer es una célula que estaba en bien, degenera, empieza a reproducirse y tiene capacidad de dar metástasis, de enviar estas células malignas a otra parte del cuerpo. Bien. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos farmacológicos para combatir este cáncer? Esta sería la segunda pregunta. Quimioterapia, que es la que todos más conocemos, inmunoterapia, hormonoterapia, tratamientos contra dianas específicas y tratamientos soporte. Estos son los tratamientos farmacológicos, pero también está lo que ustedes conocerán que se llama radioterapia, que es la terapia por rayos, pero no es farmacológico, por eso que no lo estamos tratando nosotros. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a poner las preguntas. ¿Cuáles son los fármacos quimioterápicos? Entonces, vamos a hacer un poquito. No, les iba a contar antes de entrar en esa pregunta, que ¿qué es la quimioterapia? Con ella se pretende destruir las células tumorales, efectos citotóxicos, o sea, matar estas células. O la otra forma es inhibiendo la proliferación de dichas células, logrando así la estabilización de la enfermedad. Es un efecto citostático. Acuérdense, para recordar lo que es bactericida y bacteriostático, por ejemplo, en el tema de los antibióticos. Uno mata las bacterias y la otra contiene, o sea, en este caso estabiliza la enfermedad, el efecto citostático. Y los quimioterápicos pueden clasificarse según su mecanismo de acción o según el momento en que actúan durante el ciclo celular. Ustedes saben que la célula tiene un ciclo y depende en qué momento del ciclo vaya a actuar, va a ser el tipo de quimioterápico que es. La otra forma es la inmunoterapia, que estimulan al sistema inmunológico para que sea este mismo el que destruye las células tumorales. O sea, hay una inmunidad en el cuerpo, el cuerpo detecta que hay células que están falladas, entre comillas, que no son normales, entonces el mismo cuerpo destruya las células tumorales. Después tenemos la hormonoterapia, que interfiere en el crecimiento de los tumores hormonodependientes, cuyo desarrollo está estimulado por hormonas. Después tenemos las dianas específicas, que actúan de forma muy selectiva sobre la proteína que está alterada. O sea, de todos estos tratamientos, el más moderno es el de las dianas específicas, y lo que va a hacer es atacar directamente donde está el problema, tratando de que las consecuencias o efectos secundarios o adversos sean los mínimos posibles. Y hay un tema muy importante que es el tratamiento de soporte, que esto atañe mucho al personal de enfermería, ya que es imprescindible al tratar el paciente oncológico no tener un soporte de cómo se da la medicación, incluso la parte psicológica. La mayoría de estos fármacos se utilizan en el ámbito hospitalario, por lo tanto, siempre van a ser administrados por el personal de enfermería.
En el tema del cáncer hay 3 patas fundamentales que hay que llevar o tener en cuenta. Una es la quimioterápica, otra es la radioterapia que excede a la farmacología y la otra pata que excede a la farmacología es generalmente el tratamiento quirúrgico del cáncer, o sea, la extirpación de ese tumor. ¿eh? Siempre hay que tener cuidado cuando uno dice tumor, porque tumor, por ejemplo, uno se golpeó un brazo y el golpe donde tenemos el moretón, eso también se puede llamar, tuvo una tumoración, o sea, ese agrandamiento del tejido por inflamación. ¿eh? Entonces, en este caso, por eso digo, tenemos tratamiento farmacológico, tratamiento radioterápico, tratamiento quirúrgico, y a todo esto lo acompaña el tratamiento de soporte y la parte psicológica para que el paciente no se venga abajo y no quiera seguir con el tratamiento. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún familiar o les tocó vivir algún cáncer de cerca? Como para tener idea o dentro de lo que es el ámbito laboral, ¿han visto? No, profe. Yo no. No, no. No. ¿No? Bueno, les cuento que Yo sí, en pediatría sí. primero es muy bravo ver el tema de ver, sobre todo en pediatría, ver chiquitos con cáncer, ver todo lo que les pasa. También hay muchas veces que se puede sortear esta enfermedad. Hay gente que se recupera. Muchas veces es difícil decir que se curó para siempre, pero hay una recuperación y probablemente puede sobrevivir muchos años más. Pero bueno, en todo esto es fundamental el llegar a tiempo. Por eso es tan importante que las personas, frente a alguna cosa rara, frente a algún bulto que le aparezca en algún lado del cuerpo, hacer la visita con el médico. Y además hacerse un chequeo todos los años o sea, una placa de tórax, un análisis de sangre, y las mujeres hacerse las mamografías, hacerse el PAP, o sea, todo eso es fundamental para agarrar un cáncer a tiempo. En esos estadios se puede trabajar, donde ya dio metástasis, o sea, donde tenemos el primario y el secundario, difícilmente se puede volver de eso. ¿Sí que me querían decir? Profesor, Sí. a veces cuando a las mujeres le puede dar que aparezcan nodulitos y no le crece de más. Puede ser también que puede ser No, un que cáncer. haya nódulos puede ser, pero ante la aparición de un nódulo, no de varios, de uno, hay que hacer la consulta con el ginecólogo. Porque eso puede Sí. ser algo totalmente benigno, pero puede que no. Entonces, Perfecto. una persona que se detecta algún nódulo, es fundamental hacer el chequeo, porque vos fíjate, vos agarrás eso, te hacen la decisión, ponele que sea benigno o maligno, pero está encapsulado. Hacen la decisión, te sacan ese nódulo, tanto benigno o maligno. En el caso de ser maligno, se hará con margen de seguridad y se hará una quimioterapia o una radioterapia y asunto terminado. Si esto sigue, ya tenés que sacar una parte del pecho, tenés que hacer, bueno, y después, si sigue, probablemente no cuentes el cuento. O sea, en esto es fundamental los diagnósticos precoces. Por ejemplo, una persona que fuma, sí o sí se tiene que hacer una placa de tórax todos los años, sí o sí.
porque Claro. tiene toda la posibilidad de desarrollar un cáncer de pulmón. O sea, Sí, sí. en esto es fundamental la prevención. Si uno fuma, tiene que hacerse la placa. Y si no fumás, también lo tenés que hacer. O sea, pero el que fuma sí o sí, ¿se entiende? Sí. Uno está trabajando con químicos, con cosas que pueden ser cancerígenas, sí o sí hay que hacerse todos los análisis. En esto, el cáncer te da tiempo, pero te da tiempo siempre y cuando vos seas una persona prolija y te hagas los chequeos necesarios. Claro, exacto. Es como todo. Sí, sí. Claro. Bien, vamos a hablar de los fármacos quimioterápicos, que esta es otra de las preguntas que tenemos. A ver, acá me manda Melanie, me estaba hablando de un cáncer, que lo han tratado o sea, lo han tratado con quimioterapia, con cirugía y con radioterapia. Exacto, es todas las formas que te dije. O sea, cuanto la cosa es más grave, más son más de estas tres patas se utilizan las tres generalmente. Bien, fármacos quimioterápicos. Tenemos los agentes alquilantes que son citotóxicos. Van a romper las cadenas de ADN conduciendo a la célula a la muerte. Drogas, por ejemplo, la ciclofosfamida, la ifosfamida, el melfalán, el clorambucilo, el busulfano, el tiotepa, carmustina, lomustina, fotemustina, dacabacina, procabacina, temolosamida. Después tenemos quimioterápicos antimetabolitos, que estos van a actuar en la fase de síntesis del ciclo celular, bloqueando el crecimiento de la célula al interferir la síntesis de ADN y ARN. Por lo tanto, también terminan con la vida celular. Por lo tanto, es citotóxico. Uno de ellos, que es muy conocido, es el metotrexato, el permetrexed, el rolitrexed, la citarabina, la gemcitabina, azactidina, floxuridina, mercaptopurina, tioguanina, clofabanina y hidroxiurea. Yo no quiero que memoricen todos estos nombres. Sí me interesa, dentro de los que son quimioterápicos, por ejemplo, qué es lo que hace cada grupo, ¿se entiende? Porque todos estos nombres no se los van a acordar. Pero si saben cada grupo y qué hace, creo que es correcto. Después tenemos los derivados del platino, que se comportan como agentes alquilantes, como los primeros, actuando sobre las bases de ADN. Ejemplo, el cisplatino, el carboplatino y el oxaliplatino. También tenemos antibióticos antitumorales. Estos son citostáticos, no matan a la célula. Son sustancias naturales producidas por microorganismos, generalmente hongos, interfiriendo en el crecimiento de otras células vivas. Ejemplo. Entonces estos como que detienen un poco el crecimiento del tumor. Exacto, detienen el crecimiento, pero no matan las células que lo conforman. Exacto. Generalmente se utilizan cuando vos querés ir tratando de acomodar el tumor, pero generalmente se usan con otras drogas. Por ejemplo, la doxorubicina, epirubicina, daunorubicina, idarubicina, mitoxantrona, amsacrina, bleomicina, mitomicina, C y actinomicina D. Después tenemos los derivados de las epidofiloxotinas. Son citotóxicas,
actúan directamente sobre la topoisomerasa 2 y tenemos como ejemplo el etopósido y el tenipósido. Después tenemos los derivados de la campotecina o inhibidores de la topoisomerasa 1, que son citotóxicos con cierto grado de selectividad. O sea, ya acá hay algo de selectividad a dónde van a ir a actuar. Por ejemplo, el irinotecan y el topotecan. Y después tenemos los inhibidores de la tubulina, que son los alcaloides de la vinca y taxanos. Estos son citotóxicos y tenemos como ejemplo la vincristina, la vinblastina y la vinorelbina. La vindecina, la vinflumina, el paclitaxel, el docetaxel y el cabazitaxel. O sea, los primeros son los alcaloides de la vinca y los taxanos son los que terminan en axel. Muy bien. La inmunoterapia consiste en la estimulación del sistema inmunológico para destruir células tumorales. Hay inmunoterapia activa específica, que son las vacunas antitumorales, provocando destrucción del tumor, y la inmunoterapia activa no específica, que estimula el sistema inmunológico, provocando la destrucción del tumor mediante las citocinas, interferones e interleuquinas. Esto es lo que yo les hablaba, las nuevas dianas terapéuticas, que son los más avanzados, que es el desarrollo de la biología molecular, ha permitido conocer la estructura química de las moléculas, que o bien están alteradas por el tumor, o bien participan en la formación de dichos tumores. Anticuerpos monoclonales dirigidos contra el dominio extracelular, como el rituximab, el trastuzumab y el cetuximab, el babacizumab, son dificilísimos, pantumumab y plimumab. Inhibidores de los receptores de la tirosina sinasa intercelulares como el sorafenib, el sunitinib, imatinib, erlotinib, gefinitiv y lapatinib. Otros inhibidores de proteínas intercelulares como el temsirolinus, el everolimus y el bortezomib. Todas estas drogas son más difíciles de conseguir, son muchísimo más caras, pero la cantidad de reacciones adversas son menores, porque tratan de ir directo a romper o a desarmar en el tumor solamente las células que están afectadas. No hacen lío en otros lados, como, qué sé yo, el metotrexato o alguno de esos que realmente hacen lío. Bien, efectos adversos de los citostáticos. Afectan células pilosas, médula ósea, dan dolores locales por punción, sensación de calor, shock anafiláctico, malestares digestivos, náuseas, vómitos, dolores musculares, articulares, febrículas, astenia, alteraciones urinarias por nefrotoxicidad. En médula ósea pueden dar aplasia medular, que es, o sea, me permite una mayor cantidad de infecciones, anemia y trombocitopenia. O sea, todos estos medicamentos que utilizamos son realmente problemáticos. O sea, si bien van a ayudar a mejorar al paciente, cada medicamento de estos tiene efectos adversos importantes. O sea, en un primer momento, cuando hacemos una quimioterapia, que esto generalmente el enfermero está presente sí o sí, van a ver que por ahí, cuando uno empieza a dar estas drogas que se inyectan, generalmente es en forma intravenosa, lo primero que aparece es el calor, puede dar rubor,
puede acelerar el pulso, enseguida puede dar un shock anafiláctico, donde hay que tener todo preparado para ver cómo puedo solucionar esto. Generalmente se hacen en lugares o en hospitales, en clínicas donde tenemos todo pautado y programado. Puede haber malestares digestivos. Esto también en el primer momento puede dar vómitos, náuseas, estado nauseoso, en fin, dolores musculares, articulares, el paciente se siente cansado, como, o sea, va a tener 1 o 2 días después de la quimioterapia que queda mal, o sea, no le cuesta repuntar, puede haber alguna febrícula, astenia, que es las pocas ganas de hacer cosas. En un estadio posterior, o sea, vamos a ver que muchas veces el paciente que recibió quimioterapia va a perder el pelo, probablemente también puede hasta llegar a perder las uñas o por lo menos a ponerse más frágiles. Y bueno, y ya complicaciones mayores son la aplasia medular, la anemia, la trombocitopenia. O sea, frente a la anemia es importante toda la parte dietaria de un paciente que ha recibido quimioterapia. Por ejemplo, dar elementos que le den mayor cantidad de glóbulos rojos, carne picada, hígado, en fin. Todo esto va a ser dado por un nutricionista, pero ustedes, el personal de enfermería, generalmente va a estar acompañando este momento. Y son momentos difíciles, son momentos que el paciente no sabe si se muere o no se muere. Entonces, no es tan sencillo el tema. Por eso les decía, si tenían algún familiar que había pasado por esto, yo he tenido, obviamente, y son cosas complicadas, les puedo asegurar. Buen día, profe. Sí. Es muy grotesco el deterioro de la persona y es muy agresivo verlo cuando los acompaña, cómo se van deteriorando, cómo sufren y te agarra como una impotencia a decir, están haciendo un tratamiento y estoy viendo que está sufriendo. Es horrible, por ahí no... El que lo vivió prefiere no hablarlo y no decirlo porque te queda como una sensación de impotencia, de decir, lo estoy tratando, estás viendo que lo están medicando y el deterioro y cómo, o sea, cómo se mueren, porque, o sea, de ser, ponele, un adulto mayor va con un tumor, en 1 año o en 6 meses, según la gravedad del tumor, te quedas con un cuerpito de decir qué pasó en este tiempo, pero es horrible, la sensación que te queda es horrible. En mi caso, mucha impotencia de ver cómo se deteriora la persona, ¿no? Exacto, Viviana, vos lo que uno ve es, primero, es la pérdida de peso. O sea, hay algo que es importante, que eso siempre les digo a mis alumnos, es ver un paciente que está enfermo de cáncer, se le ve en la cara, amén de que no sepa que tiene cáncer. O sea, las facies, los ojos hundidos, a veces el cambio de color. Por ejemplo, en un cáncer de hígado lo primero que ves es la tez ligeramente amarillenta. Hay muchas cosas que uno, por eso les digo, es fundamental agudizar el ojo. Hace no mucho me llegó un paciente que encima es amigo al consultorio, que venía a sacarse unas muelas, porque no tenía unas molestias, y le veo un bulto en el cuello. Yo cuando atiendo generalmente miro no solo la boca, o sea, los dentistas dicen que miran los dientes, pero también hay que mirar tejidos blandos, hay que mirar una serie de cosas, y he descubierto varios cánceres en este recorrido de 20 años de profesión. Y le vi un bulto en el cuello y me dice, no, esto me salió hace un tiempo, qué sé yo.
Le digo, ¿y te lo hiciste ver? No. Digo, bueno, me dice, vamos a ver el tema de las muelas. Digo, no, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a mandar a un estomatólogo y te voy a mandar a un médico clínico y después vamos a ver el tema de las muelas. Gracias a que le dije eso, le digo, no es para preocuparte, es para ocuparte. Fue al clínico, efectivamente era un cáncer, yo no se lo iba a decir. Se hizo operar en Buenos Aires, le extirparon el cáncer, le hicieron la radioterapia, la quimioterapia, y hoy, después de un año, goza de perfecta salud. Si yo me hubiera puesto a sacarle las muelas y a no darle la prioridad que necesitaba y al haber hecho un diagnóstico precoz, ese paciente no estaría contando el cuento. Ahí está, ahí está. ¡Ahí está, volvió! Ahí está, ¿me escuchan de vuelta? Sí. Sí, ahora sí. Cada Sí, vez profe. no importa, no sé cuál es la historia. Sí, se escucha. Bien, perfecto. Entonces, esperen que... A eso. Ole, deja de molestar. Ahí seguimos. Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que De su amigo de la cirugía. bueno, y que al final este paciente, hoy en día lo vi hace poquito, hasta compartí una comida con él, y está todo fantástico. O sea, a eso voy yo. En diagnóstico precoz de cualquier enfermedad de estas. O sea, a mí me tocó tener a mi mamá con cáncer de pulmón, pero bueno, también hay algo que es fundamental. Mi mamá era fumadora de 2,5 paquetes de cigarrillos por día, y eso que era médica. A los 59 años, o sea, incluso hay, como yo digo, siempre hay una edad del cáncer que va desde los 55 a los 65, donde es muy agresivo. Y bueno, ella a los 59 años falleció. O sea, ¿por qué? Era obvio que el cáncer iba a ser de pulmón y dio metástasis en mediastino. En mediastino vos no podés operar, porque por ahí pasa absolutamente todo. Entonces, sabés que no hay, por más que se haga quimioterapia, radioterapia, donde ya ves que está un poquito avanzado, no hay mucha solución. Entonces, es fundamental el hecho de, ante cualquier duda, tampoco es estar a la pesca de ver qué tenemos, ¿no es cierto? Pero hacer un control por año con el médico clínico es fantástico. Eso yo creo que tendría que ser tan impuesto por ley, ¿no? Entonces nos ahorraríamos un montón de problemas. Y a ustedes les toca una parte que es complicada. O sea, cuando el paciente se va a hacer la quimioterapia o la radioterapia, generalmente el personal de enfermería está allí. Y cuando es la segunda, la tercera, pero cuando es la primera, el paciente lleva un miedo que les puedo asegurar que no es fácil, no es sencillo. Y el posterior al pasarle la medicación, a veces es complicado. Entonces, ustedes tienen que estar bien preparados para poder, para que no haya inconvenientes, ¿se entiende? ¿Me escuchan? Igual la palabra cáncer produce miedo. Sí, profe, lo escuchamos. ¿Y qué me decías? Había alguien que estaba hablando. Que decía que usted dice, da como ejemplo que la primera sesión que va a quimioterapia va muy asustado, pero en sí la palabra cáncer ya produce miedo. ¿Seguro? Ya que te diga la palabra cáncer ya es miedo y es muerte, o sea, es como que ya estás condenado a que te vas a morir y ya psicológicamente creo que necesitas más que una quimioterapia, necesitas más un psicólogo como para que te vayas preparando
y vuelvo a lo que usted dice, el equipo de enfermería tiene que estar preparado para poder El equipo de ayudarlo a- enfermería tiene que estar preparado y tener la mejor onda posible para... Pero además, acá te voy a corregir en algo, que es el que tiene cáncer va preparado para morir. No, no te diría que no es así, No porque preparado, no, dije que la palabra cáncer ya es miedo y ya es sí, muerte. Ya me voy a morir, no preparado para morirme, sino no, el miedo no, a pero que te vuelvo a corregir. La palabra cáncer no es muerte. ¿Por qué? Porque conozco mucha gente que se ha curado y se ha muerto de otra cosa. O sea, te pongo un no, ejemplo. sí, me puedo expresar mal. Digo que, o sea, ya la palabra, Ah, sí, la palabra... sí, a eso me refiero. No que me muero de cáncer, porque sí, hay mucha gente que se ha curado. Pero digo, la palabra cáncer ya es como que es muerte segura. Pero Sí, bueno, por ejemplo, mira, te voy a poner dos ejemplos. Hay dos cánceres que se dan mucho en hombres y mujeres. Primero, el cáncer ¿cómo se llama? De mama en las mujeres y el cáncer de próstata en hombres. Los dos se dan muchísimo, hay cualquier cantidad. Ahora, tanto en las mujeres el cáncer de mama, si se hace la mamografía todos los años y tiene la prevención correspondiente, lo agarras siempre a término y te puedo asegurar que conozco muchas mujeres que han tenido cáncer de mama y hoy en día están perfectas y gente grande incluso, y no ha pasado nada. Y cáncer de próstata, me acuerdo, mi papá tuvo un cáncer de próstata a los 80. ¿Sabes a qué edad falleció? A los 93. De viejo falleció, no de eso. sí, sí, O sí. sea, por eso digo, en todas estas cosas la prevención tiene muchísimo que ver y cuando agarrás algo a tiempo, lo acomodás. El tema está cuando un cáncer dio metástasis, donde dio metástasis en cerebro, donde dio metástasis, chau. Y en mi caso, los cánceres bucales son bastante jorobados, cáncer de lengua, cáncer en el paladar, o sea, y el tema está en que la gente piensa que es una llaguita, que es una cosa que no tiene importancia y por ahí no hace la consulta. Y cuando ya los cánceres en la boca están muy cerca del cerebro o del mediastino, y donde dio por un lado, dio para el otro, sonaste. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante el hecho en todo sentido, tener la prevención y hacer un estudio de rutina durante una vez por año. Es lo que les puedo dejar, que creo que yo lo tomo como lo más importante que se puede hacer, porque todo esto que estamos hablando, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, son todas cosas que se hacen cuando ya el problema lo tenés, ya está, ¿entendés? Ahora, si hiciste la prevención correspondiente, probablemente no llegues nunca, o sea, no se llegue nunca a esto. Yo Por cuidaba eso, a un abuelo, profe. Yo sí, cuidaba a un abuelo también con 83 años, cáncer de próstata. Le detectan a esa edad. sí, Y entró a quirófano y todo. El tipo salió como si nada. Y murió a los 95 de viejo. de Murió viejo. de cáncer de próstata. Por eso les digo, si está agarrado a tiempo, por eso, son dos cánceres, el de próstata en los hombres y el de mama en las mujeres, es casi el plato del día y no significa muerte, les puedo asegurar que no. Pero, obviamente, hay mujeres que se hacen una mamografía una vez cada 10 años. Si te la haces una vez cada 10 años, si justo tuviste la mala suerte que al quinto tenías un nódulo maligno y ya para los 10 años te entierran directamente. Sí. Profe, Sí, sí, buen día. A y mí me buenos días. llama mucho la atención la agresividad que tiene generalmente el cáncer de hígado. Es terrible el cáncer de hígado. Yo creo que es uno de los más agresivos, me parece. Mirá, el cáncer Ese de en concreto. hígado y el cáncer de páncreas
Lo que pasa es que tiene mucho que ver con la función de ambos. Vos pensá que cuando vos decís, los antibióticos, esto, lo otro, primero tienen la absorción en hígado, bueno, o es renal, ese es el problema. El hígado maneja muchas cosas. Y donde haya células que no están bien, hay gente que tiene hígado graso, que no lo sabe, no le da bola, sigue tomando cualquier cantidad de vino, sigue tomando cerveza, y obviamente en algún momento eso explota. O una pancreatitis mal curada, pues el cáncer de páncreas y el cáncer de hígado son, te diría, de los peorcitos que hay. Y generalmente dan metástasis en cualquier lado por la conectividad, o sea, hablando en términos modernos, la conectividad que tienen estos órganos. Por eso es que es prácticamente, diríamos que en ese caso es letal. Sí, es así. Acá me dice Brenda que quedó como anfitriona de la sala, no pasa nada. No lo cierres, cuando haya mucho ruido se lo cerrás a todos y listo. Te paso el mando. No me lo cierres a mí porque no voy a poder hablar. Así que, bueno, ¿tienen muchas dudas con esto o se entiende bastante? No, se entiende bastante. Sí, se entiende, profe. Pasa que ya hemos visto el tema del cáncer y eso, y bueno, nos faltaba la parte farmacológica, digamos. Por eso. ¿Y lo que contó la profe lo fueron entendiendo? Sí, profe. Bien. Así que bueno, nos queda ver vacunas y anestésicos. Estamos muy bien. La verdad que creo que vamos muy bien. Y ahora, por favor, hagan ese práctico obligatorio antes de mañana. Termínenlo hoy para no tener dudas, porque creo que finalizaba el sábado, no me acuerdo. El cuándo. lunes. O El lunes, profe. Bueno, pero El lunes finaliza. o sea, el lunes es el domingo a las 24 horas. O sea, no es que el lunes a las 10 de la mañana está el trabajo. Claro. ¿Se entiende? El lunes a las 0 horas termina, o sea, domingo 23:59, para ser más exacto. Entonces, y ya estamos haciendo las preguntas del tercer práctico que va a ser, ¿cómo se llama? Antimicrobianos y antibióticos. Así que vayan afilándose, léanlos. Ahora les voy a subir el PowerPoint y el anterior, que no sé si se lo subí. Esta clase sí la grabé, una parte como anfitrión y otra parte como anfitriona mi compañera Bren, que quedó de directora. Así que, bueno, chicos, si se entendió muy bien. Perdón, ¿puedes repetir los temas antimicrobianos y qué más dijo? Y antibióticos. Está en la unidad 4. La Unidad 4. La unidad 4, exactamente. Es la unidad 4. La otra anterior, profe, la del sistema nervioso central y periférico, no subió la clase todavía. No, porque no la grabé. Así que no la voy a subir porque me olvidé de grabarla. ¿Se acuerda que también se cortó y que yo? Bueno, pero me olvidé de grabarla. Así que esa les va a faltar. Pero bueno, no hay problema porque está el PowerPoint, sí los tengo y se los voy a subir, que es la respuesta del práctico. Y creo que, bueno, tenemos todo más o menos organizado. Listo para el parcial. Exacto, cuando podamos volver, que si Dios quiere, no sé si en agosto podremos volver, pero bueno. En agosto supuestamente dice. Y el tema está, el problema está en que somos muchos nosotros, ese es el tema. Con distanciamiento social necesitamos toda la facultad para sentarlo. O sea, en los pasillos, Van a profe. dividir en comisiones seguramente. por eso, no sé cómo, todavía no está organizado cómo se va a volver. Pero bueno. Aparte
¿Cómo va a ser con las personas que son, en mi caso, que estoy De riesgo. en paciente crónico? ¿Qué son Yo qué? tengo que presentar un certificado porque soy asmática, o sea, en el tema de la cuarentena se supone que no tengo que estar en reunión con mucha gente, ¿no? ¿Cómo sería si tengo que volver? ¿Tengo que presentar un certificado? ¿No me No, mirá, presento? yo siempre pienso que si tenés distanciamiento social, no hay casos en la provincia, no hay mucho problema. Bueno, listo. O sea, cuando volvés en agosto va a ser, si esto sigue igual, va a ser casi 5 meses que no hay caso en la provincia. O sea, Sí, tus compañeros ninguno va a tener. ¿Se entiende? no. Entonces Yo empezaba a toser ahí adelante tuyo, Vivi. Se contagia también con pacientes que son portadores pasivos, o sea, yo puedo decir no tengo y me junto y después termino y de dónde salimos todos contagiados. O sea, no, para mí pero entendí algo. Si se va a abrir la facultad y todo, es porque acá no hay casos. Si hubiera casos, no va a volver la facultad. Ujú, ¿Se entiende? Entonces, sí. si no hay casos, no tenés cómo contagiarte. O sea, que no haya casos es que no haya ni sintomáticos ni asintomáticos. Ujú. Listo, profe. Bueno, Así que bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana largo. Cualquier cosita, nos hablamos por chat, ahí hemos contestado bastantes cosas y nos estamos viendo. profe, el profe. tema del profe, no se me vaya. Sí, decime. Práctico. ¿Se puede preguntar en el momento las dudas? Porque ayer hice el práctico y tenía una duda en una pregunta que ahora no recuerdo cuál era, y decía, ¿qué pregunto? ¿Dónde voy? O sea, ¿se puede No, preguntar en el online no hay preguntas y además la idea es que el práctico sea como un examen, o sea, ¿se Ah, entiende? listo. No, Usted dijo que no es podemos para preguntar, es para preguntar durante las clases, no Listo, en la evaluación. En ese momento preguntamos nosotros. listo. ¿Eh? Listo. Muy bien, hasta Hasta luego. luego. Chao, profe. Chao, hasta Chao, luego. profe, nos vemos. Chao, profe.